la zoología aplicada a la agricultura, algunas generalidades y comentarios, sobre todo en lo que tiene que ver con el Chocó ecuatoriano, con el occidente ecuatoriano. No sé, Andrés, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, dale. No. He organizado esta charla en básicamente cuatro secciones. La última son las preguntas, que esto es parte del formato que tiene la UTLA para este tipo de charlas. Voy a hablar en primera instancia de un tema introductorio, generalidades. El siguiente va a ser casos de estudio, que es básicamente el análisis de algunos artículos, los artículos que motivaron la investigación que estoy llevando a cabo en este momento dentro de mis estudios de doctorado, y una sección de discusión y de conclusiones, ¿no? Y luego pasaremos a las preguntas. Dale a la siguiente, por favor, Andrés. Bueno, podemos mencionar simplemente para encuadrarnos, para contextualizar la presentación, que la zoología nace en realidad de algún modo como zoología aplicada, en el sentido de que el hombre antiguo, desde la antigua Grecia, tenían la necesidad de conocer los animales de su entorno, porque estos condicionaban básicamente la productividad. Recordemos que los griegos eran básicamente una sociedad, eh, además, por supuesto, de ser una sociedad que es básicamente la cuna de la sociedad occidental, es una sociedad que dependía de la agricultura y de la pesca. Por tanto, los animales, digamos, encerraban cierto misticismo que era importante para el pueblo griego, y Aristóteles, eh, 3 siglos antes de Cristo, fue el primero en tratar a los animales en un Historia Animalum, que ha llegado hasta nuestros días. Este es el primer tratado en el que el ser humano empieza a estudiar los animales, ¿no? Muchos siglos después, en el siglo XVI, hubo una época de exploraciones, ¿no? Con el descubrimiento de las Américas y el descubrimiento de nuevas tierras más allá de las fronteras europeas. El hombre empieza a darse cuenta de que existían animales para él desconocidos, o para el hombre europeo desconocido. Entonces, bueno, es una época en la que estaban muy de moda las quimeras y todos estos animales que resultaban muy exóticos para Europa, y particularmente los portugueses empezaron, digamos que tomaron la batuta que habían dejado los griegos, ¿no? En cuanto al estudio de los animales. Démosle, por favor, siguiente, Andrés. Ok, pero no es sino hasta el siglo XVIII, el famoso siglo de las luces, en que la zoología empieza a tomar forma, digamos, de ciencia, empieza a constituirse realmente como ciencia, y hay dos eventos que condicionan este particular. El uno es la invención del microscopio, porque se abre todo un nuevo campo de estudios, y se empiezan a estudiar, bueno, cosas que antes no eran posible estudiarlas a ojo desnudo, ¿no? Digamos que la invención de ciertos instrumentos para el estudio de los animales es algo que marca profundamente no solo la zoología, sino las ciencias en general. Eh, Carl Linneo, por supuesto, es un icono importante dentro del sistema, del estudio de la zoología, porque crea en 1758 este famoso sistema Natura, en el que empieza a llamar a los animales de un modo sistemático, ¿no? Para podernos, digamos, de algún modo entender, para no utilizar tantos nombres genéricos en muchas lenguas diferentes para referirnos a un animal en particular, ¿no? Este fue un intento ya de tratar a los animales, o de tratar a la zoología como una ciencia verdaderamente, y no de forma intuitiva como se había hecho en el pasado. Démosle, por favor, Andrés, a la siguiente. Hola.
Hola. Le escuchamos. Si me escuchas, Andrés, le das a la... Ok. Ok. Recordamos las expediciones del siglo XVI, ¿no? Estas expediciones eran básicamente para buscar nuevos territorios para anexar a los reinos europeos. En el siglo XVIII y XIX, sin embargo, empieza a ocurrir un fenómeno que marca profundamente el estudio de la zoología, ya no solo a nivel mundial, sino también en el Ecuador. Este es un siglo en el que se organizan expediciones zoológicas con fines netamente científicos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la expedición de Humboldt a tierras del actual Ecuador, pero también, por ejemplo, podemos hablar de Enrico Feste y de muchos otros exploradores que estuvieron en territorio ecuatoriano con el único propósito de dar a conocer eh, su flora y su fauna, ¿no? Este también es un hito importante que vale la pena mencionar. Si le da siguiente, debería haber una pequeña animación, creo, allí, Andrés. Ok, a él se le atribuye esta famosa frase de que los ecuatorianos somos seres extraños por dormir tranquilo en medio de crujientes volcanes, vivir pobres en medio de incomparables riquezas y alegrarnos con música triste. Es curioso que 200 años después de haberse dicho esta frase, resulte todavía verdad, al menos en algunos casos. Démosle por favor a la siguiente, Andrés. Ok, por supuesto, el siglo XIX marca profundamente el estudio de la zoología por varios acontecimientos, dos en particular muy importantes. Charles Darwin publica su teoría del origen de las especies, y estos descubrimientos de Darwin fueron luego de alguna manera sustentados por números, por proporciones matemáticas, gracias a los descubrimientos y las publicaciones de Mendel, ¿no? Y ya el siglo XX es básicamente el siglo en el que se unifican una serie de conocimientos que estuvieron, digamos, que no estaban ligados unos con otros o que aparentemente no lo estaban. Y tenemos así, por ejemplo, ya en el siglo XIX, la síntesis moderna que combina aspectos de la genética y de la biología celular con cuestiones ecológicas y zoológicas. Démosle, por favor, la siguiente, Andrés. Ok, ahora, la zoología moderna, tal como la concebimos hoy, creo que valdría la pena dividirla o resaltar que existe una diferencia entre la zoología descriptiva y la zoología aplicada. Esto es importante porque nuestro país básicamente se ha concentrado en estudios de zoología descriptiva, no porque no se le haya dado importancia a la zoología aplicada, sino por algunas particularidades que trataré más adelante. Simplemente quiero remarcar la idea de que en el Ecuador hay muchísimos estudios, algunos de profundo impacto en cuanto a zoología descriptiva, pero se han descuidado de algún modo, o mejor dicho, se han tratado menos eh, algunos asuntos relacionados a la zoología aplicada. ¿Cómo podemos utilizar la zoología para mejorar incluso las condiciones de vida del ser humano? Ahora, hay algunas especies que pueden servir para conservar. Hola, no veo ahora la presentación, Andrés. ¿Ven el resto? ¿Sí se está compartiendo? Sí, Sí se ve la sí, presentación. Hola. sí se le escucha, Inge.
Yo tampoco puedo ver la presentación. Algunos pueden ver, otros no. No, Sí se refleja. la presentación. ¿Me escuchan? Sí, Inge, sí se le escucha. Ok, ahora veo, dejé por un momento de ver la presentación. Creo que me escuchan, ¿no? Estaba diciendo que existen algunas especies que sirven para, o son muy útiles para conservar ambientes naturales. ¿Ok? Estas son denominadas especies bandera. Son especies que, dados ciertos atributos que el ser humano encuentra en estas especies, ¿no? Se vuelven útiles para la conservación. Me refiero básicamente a que son especies que resultan atractivas desde un punto de vista estético para el ser humano, o que resultaron, que envolvían igual cierto misticismo para el hombre antiguo. Hablo, por ejemplo, del jaguar, hablo de los, sí, en general de los grandes felinos, grandes depredadores o animales carismáticos. Ahora, eso es lo que se conoce como especie bandera. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta es el de especie paraguas. La especie paraguas en ecología es una especie que, dadas sus características tróficas, es decir, por quién es depredado y quién depreda a este animal, se convierte en muy útil para la conservación. No todas las especies, no todas las especies bandera son necesariamente especies paraguas. Una especie paraguas es básicamente una especie cuya conservación implica por default la conservación de muchas otras especies. ¿Ok? Si pensamos, por ejemplo en el jaguar, esta es una especie que es un buen ejemplo de especie bandera y de especie paraguas. ¿Okay? Se alimenta de 56, 57 especies de mamíferos diferentes y su conservación implica por default la conservación de todo lo que esté por debajo del nivel trófico de este depredador, ¿no? Está muy claro, básicamente lo que quiero decir con esto es que está muy claro cuáles serían los procedimientos o qué estrategias se podrían utilizar para conservar ambientes naturales. Básicamente es conservar determinadas especies, como especies que he mencionado ya, especies paraguas, o conservar grandes territorios. No así, no así con los agroecosistemas. No se tiene claro todavía cuáles son qué especies podrían resultar útiles para la conservación de agroecosistemas, ¿no? Entendamos como agroecosistemas zonas o territorios que, dado la alta intervención antrópica, es difícil recuperarlos como ambientes naturales y son territorios básicamente destinados a la producción primaria, la producción de alimentos, que es obviamente también necesaria para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Eso no quiere decir que estos ambientes puedan ser tratados de manera poco responsable o pensar que no sirvan también de refugio para algunas pequeñas especies o para especies en general, en realidad, y que no deban de ser tratados o que no puedan ser tratados de un modo que ayude a la conservación de determinadas especies, ¿no? Démosle, por favor, Andrés, a la siguiente. Ok, ahora, les había mencionado antes que en el Ecuador hay muchísimos estudios descriptivos, de zoología descriptiva, y decía, esto no tiene que ver con que se haya priorizado un tipo de zoología respecto a otra, es simplemente que, dada la inmensa riqueza de diversidad biológica de nuestro país, aún no conocemos todas las especies que allí se encuentran.
básicamente el Ecuador continúa describiendo nuevas especies, lo hace cada año, porque aún no sabemos cuántas especies tenemos en nuestro territorio. Básicamente el gráfico que ustedes están viendo, tienen en gris las especies que han sido ya descritas y en blanco está el número probable de especies que aún podrían describirse en cada uno de los diferentes taxones allí mostrados. Si notamos, los vertebrados están bastante bien estudiados, ¿no? Vemos que el número de especies descritas supera el número de probables especies aún por describir. No así con otros taxones, y tomemos para este estudio los insectos. Quiero enfocarme en los vertebrados y los insectos, porque son dos taxones que pueden ser utilizados para el propósito final de nuestra charla, que es hablar sobre zoología aplicada a la agricultura, ¿no? Démosle siguiente, Andrés, por favor. Ok, vemos como el número de especies, no, atrás, solo un momento. Ok, ahí. Como el número probable de especies puede oscilar en el orden de millones, ¿no? Es por eso que remarcaba el hecho de que el Ecuador se está concentrando en describir todavía, el Ecuador y el mundo en realidad, en describir qué especies son las que se encuentran en esos territorios. Demos a la siguiente. Ok, ahora, ¿por qué países como el Ecuador y muchos otros países se concentran en estos estudios? Básicamente porque son los que poseen esta diversidad. Hay un patrón claramente definido de riqueza biológica que básicamente nos hace ver que hacia el Ecuador del planeta, se concentra la mayor diversidad biológica. Esto tiene que ver probablemente con el hecho de que en otras latitudes los animales y plantas están condicionados o sometidos de algún modo a constricciones de tipo climático, ¿ok? En la zona ecuatorial, las condiciones climáticas varían poco a lo largo del año, son constantes. Entonces, los animales y plantas están sujetos más bien a constricciones de tipo ecológico, competencia, parasitismo y otro tipo de características que son meramente ecológicas. Eso, sumado al hecho de que el Ecuador es básicamente un sistema de islas debido a que es atravesado por la cordillera de los Andes, esta particularidad ha hecho que en el Ecuador se gatille un proceso conocido como especiación alopátrica. Es decir, cuando las poblaciones de animales se encuentran aisladas geográficamente, esto de algún modo promueve el fenómeno de especiación, el hecho de que se generen nuevas especies. Este gráfico que tiene que ver con plantas vasculares deja entrever claramente este fenómeno del que les hablo, de que la riqueza biológica se concentra hacia el Ecuador. Demos, por favor, a la siguiente, Andrés. Ok, ahora, el Ecuador es particularmente importante en términos de conservación, dado lo que hemos hablado ya de concentrar esta riqueza biológica, ¿ok? Particularmente el occidente del Ecuador. En el mundo se han identificado básicamente 25 zonas cuya conservación es prioritaria. Esto se hace en base básicamente al tipo de riqueza biológica que poseen, a la densidad poblacional de los países y a las potenciales afectaciones de esos entornos naturales, ¿ok? Hay 25 zonas en el mundo que se conocen como hotspots, son zonas de conservación prioritarias, y el Ecuador tiene justamente un hotspot importantísimo, que es el corredor Chocó-Darién, que une la región tumbesina, todo lo que es el Perú, con el departamento de Darién y Chocó. Noten ustedes en este gráfico cómo la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, y de hecho gran parte de la Amazonía, no es considerada un hotspot. Esto es simplemente porque las especies que allí se encuentran están compartidas a lo largo de un territorio extenso, ¿ok? Y porque, claro, la densidad poblacional es muy baja. Eso no quiere decir, como sabemos todos, que la Amazonía no tenga problemas serios de
de conservación. Eso es lo que el mundo está particularmente preocupado con estas zonas que están identificadas aquí. Como les digo, el Ecuador en su parte occidental. Noten también como el Mediterráneo, esto es importante para algo de lo que hablaré más adelante, se encuentra también dentro de estos llamados hotspots. Demos por favor la siguiente. Ok, ahora, como estrategia, digamos, de conservación, la mayoría de países tiene un sistema de áreas protegidas, ¿ok? Y como en la mayoría de países del mundo, esos sistemas, diferentes sistemas de áreas protegidas, responden muchas veces a condicionamientos históricos, más que a razones ecológicas para el diseño de las mismas. Es decir, las áreas protegidas en muchos países están allí porque eran zonas ya aisladas, eran zonas de difícil acceso, que conservaban una gran cantidad de bosque, y se decidió simplemente allí poner zonas protegidas. Eso básicamente es un fenómeno que se replica a lo largo del mundo. ¿Ok? En el Ecuador, noten ustedes en este gráfico, este es un trabajo que hizo el Herbario Nacional en 2008, como tenemos en verde, claro, las zonas protegidas del Ecuador, y los puntos rojos son localidades de orquídeas endémicas del Ecuador. Vemos que la mayoría de estos puntos rojos en realidad se encuentran fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lo que quiero decir con esto es que gran parte de la conservación depende, es decir, el sistema de áreas protegidas no es por sí solo un medio eficaz para la conservación biológica del país, ¿ok? Nótese además que son áreas que no están conectadas entre sí, ¿no? Lo que dificulta obviamente la dispersión de las especies. Pero básicamente es importante notar que la gran mayoría obviamente el territorio no está protegido, y que es allí también donde se pueden concentrar esfuerzos de conservación, ¿ya? Porque muchos taxones importantes en realidad se encuentran fuera de este Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hablé antes del corredor Tumbesino-Darién-Chocó, que se encuentra al occidente del Ecuador, y vemos cómo claramente las áreas protegidas dentro de este importante hotspot son muy pocas. ¿Okay? Hemos concentrado la mayoría de áreas protegidas hacia el oriente ecuatoriano, y esto es básicamente por una cuestión meramente histórica. Démosle hacia adelante, por favor. Hola. Ok. Un momento ahí. Ahora, centrándonos un poco ya en lo que respecta a los agroecosistemas, más que hablar de conservación a nivel general, ¿no? Que decía, bueno, hay la estrategia de concentrarse en especies bandera que sean a la vez especie paraguas, o concentrarse en territorios. La pregunta ahora sería, ¿qué taxón utilizar para conservar agroecosistemas? La zoología aplicada a la conservación de agroecosistemas se ha centrado mucho en insectos, ¿okay? De hecho, existe toda una rama de estudios que es la entomología agrícola, que se dedica básicamente al estudio de los insectos para la conservación. Sin embargo, los insectos se encuentran en un nivel trófico inferior al que se encuentran reptiles y anfibios. ¿A qué me refiero con esto del nivel trófico? Tenemos en la primera imagen que tenemos a la izquierda, superior izquierda, tenemos una serie de animalitos, y hacia la derecha tenemos alguna explicación de estos diferentes niveles, es decir, qué función cumplen cada uno de los taxones o de los animales, plantas también, en un ecosistema. Y vemos cómo a la base están básicamente los productores primarios, y a medida que ascendemos, ¿no es cierto?, pasamos por herbívoros y tenemos consumidores secundarios, consumidores primarios, hasta llegar al ápice donde están los grandes depredadores, ¿no es cierto? Pues los anfibios y los reptiles se encuentran en un nivel superior, porque aun cuando hay reptiles que pueden ser herbívoros, lo general es que los reptiles sean carnívoros, ¿ok? Y aun cuando algunos insectos de tamaño considerable puedan depredar a un reptil, como vemos en la imagen de este mántido comiéndose este gecko,
Aun cuando eso puede ocurrir en la naturaleza, la generalidad es que los reptiles depredan a los insectos, ¿ok? Por otro lado, no todos los insectos pueden ser necesariamente indicadores de algunos químicos que pueden estar en los agroecosistemas. Hablaré de esto más adelante. Quiero simplemente remarcar el hecho de que se ha mirado poco a los reptiles y a los anfibios como una herramienta para la conservación de agroecosistemas. Y nos hemos concentrado mucho en el tema de insectos. Si recuerdan el cuadro anterior, cuando mostraba los taxones, cuánto conocemos de cada taxón, vemos que los vertebrados están mucho más conocidos que los insectos, ¿ya? Entonces, eso nos pone por delante un problema, y es el conocimiento ecológico, el conocimiento trófico, para determinar qué especies podrían utilizarse como bioindicadores. Démosle más adelante, por favor. Ok, ahora, esta es ya la parte en la que empiezo a analizar un poco los casos de estudio. Y bueno, una premisa importante antes de iniciar con esto es que la investigación se ha concentrado particularmente en saurios, por las cuestiones ecológicas que he explicado anteriormente, ¿ok? Además, esta investigación surge a raíz de la lectura de un artículo que me propuso el que es ahora mi tutor de doctorado, eh, sobre el estudio de reptiles en olivares en Andalucía, en España, al sur de la península ibérica. Y bueno, básicamente lo que encontraron Carpio, Cabrera y Sánchez Tortosa en este estudio es que la edad que tengan los diferentes tipos de cultivos pueden influir de manera positiva en la conservación de algunos grupos taxonómicos. En este caso, estamos hablando de olivares, y básicamente lo que encontraron en este estudio, en suma, es que los olivares de mayor edad suelen favorecer la conservación de algunos grupos de saurios. Y esto es básicamente porque, debido a las características del olivo, a medida que envejece, crea nuevos refugios para los saurios, ¿ok? Una cosa que no he mencionado y que quiero remarcar también es el hecho de que los saurios, además de ser depredadores, ¿no? Son también presa, ¿no? Y son presa de animales más grandes que los animales que depredan a los insectos, ¿ya? Me refiero a que son presas, ¿no? Los saurios suelen ser presas de águilas o de mamíferos de mayor tamaño, y esto los convierte en un eslabón importante dentro de este nivel trófico. Es una cosa que valía también la pena mencionar. Pero bueno, volviendo a este artículo, básicamente estudiaron la abundancia de reptiles en estos olivares, y un dato en particular que recuerdo es que encontraron cerca de 10 especies, ¿ok? Y bueno, después de haber leído esto, surge la idea de replicar de algún modo algo similar en Ecuador, ¿ok? Démosle adelante, por favor, Andrés. Ok. Otro artículo que empieza, digamos, que sirve de base para las preguntas que me planteé y que empecé a investigar en el Ecuador, es básicamente el uso de tierra, el patrón de biodiversidad de la herpetofauna y el rol de los olivares, que es una continuación a la investigación anterior. Démosle adelante, por favor, Andrés. Ok, ahí un momento. Entonces, esta es la zona de Andalucía, donde se llevó a cabo esta investigación. En la imagen superior izquierda tenemos básicamente los olivares que estaban con riego y los que no. Y en las 4 imágenes de la parte inferior derecha están básicamente en un color más oscuro. Son las zonas que concentran mayor cantidad de biodiversidad de
reptiles, ¿no? Y claro, vemos que la diversidad se concentra particularmente en zonas donde no hay olivares, pero donde están los olivares existe todavía un remanente de biodiversidad que valdría la pena analizar. Ahora, aquí, si recuerdan el artículo anterior y básicamente se presenta un problema para mí en cuanto a la investigación en Ecuador, y es que para la generación de estos mapas, España tiene estandarizado el sistema de mapeo y el tamaño que debe tener cada parcela para la construcción de estos mapas, ¿ok? El, uh, si bien las nuevas técnicas de sistemas de información geográfica han dado un salto importante en nuestro país, no tenemos, por ejemplo, estandarizados este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, y tampoco tenemos estudios de base, estudios ecológicos de base para poder hacer muchas de las cosas que a veces encontramos en los artículos. Este es un comentario simplemente que hago porque para realizar una cosa así en el país debería de haber una información de base levantada que sirva como sustento para este tipo de investigaciones. Y no hay. Démosle, por favor, adelante, Andrés. Hola. Ok. Ahora, igual que se hizo con los olivares en España, evaluamos también el método en Ecuador, es decir, qué método resulta mejor para el monitoreo de saurios en agroecosistemas de la costa ecuatoriana. Y básicamente en esta parte de mi estudio comparé dos métodos. El método de las trampas Pitfall con barrera y los transectos lineares, básicamente lo estándar hacer un recorrido lineal caminando de 1000 metros y monitorear todo lo que se encuentre a 2 metros por cada lado, ¿no? Démosle adelante, por favor. Ok. Ahora, el Ecuador ha sufrido un proceso importante de deforestación. Démosle adelante en esta diapositiva, por favor, Andrés. Ok, allí. El mapa anterior era simplemente toda los bosques nativos del Ecuador y esto es lo que tenemos actualmente, ¿no es cierto? En gris están todas las zonas de producción agrícola, ¿no es cierto? Y en este tipo de agroecosistemas no hay para el país una metodología, no hay estudios que me digan qué método, más bien, puedo utilizar para el monitoreo de la herpetofauna en estos tipos de agroecosistemas. Démosle, por favor, adelante, Andrés. Hola. Andrés, ¿podemos avanzar? Ok, entonces, esta parte de la investigación la llevamos a cabo cerca del cantón Calceta, en la provincia de Manabí, en una zona de parcelas de diferentes cultivos, y lo que hicimos básicamente fue la comparación de estos dos métodos de los que hablaba inicialmente, ¿no? El método lineal y el método del transecto y el método de las trampas Pitfall. Demos por favor adelante, Andrés. Ok, y un segundo artículo que se trabajó en la misma zona. Dale atrás, por favor. Solo un momento, solo para mencionar algo.
Ahí, espera un momento. En la misma zona se trabajó otro aspecto de la investigación y que era la evaluación del método. Ok, dale por favor adelante. Ahí. Ahí. Ok, entonces, bueno, básicamente, en sustancia, lo que encontramos es que el método lineal resulta ser un método mucho más efectivo para el monitoreo de la herpetofauna, al menos en estos sistemas abiertos, porque las trampas Pitfall a lo largo de todo el estudio que empieza a mediados desde 2015 y transcurrió durante todo el 2016, monitoreando obviamente tanto la época seca como la época lluviosa. Lo que vemos básicamente en todo ese tiempo de monitoreo es que el método lineal, de recorridos lineales, es mucho más efectivo que el método de trampas Pitfall. Esto utilizando como respuesta, como variable de respuesta, el número de capturas de las trampas o el número de individuos avistados, ¿no? Algo que llamó poderosamente la atención, no sé si recuerdan cuando hablábamos de los olivares, por ejemplo, en España, es que allí encontraron 10 especies. Ahora, para hacer esta parte del estudio, pensábamos encontrar al menos 17 especies, basándonos en los registros históricos de las especies de saurios para ese sector, ¿ok? Llamó poderosamente la atención que encontramos 4 nada más. Y de hecho, es decir, mucho menos de lo que se encontró en España, pese a la diversidad de riqueza biológica de estos dos países. Y no solo eso, sino que de estas 4 especies, solo una fue encontrada con un número suficiente de individuos para poder hacer inferencias estadísticas, que fue justamente Stenocercus iridescens, ¿no? Una lagartija iridiscente que hay en la costa. Entonces, esto no creo que sean muy buenas noticias cuando hablamos de conservación a nivel general, pero aún así, estas pocas especies que están allí podrían servir para la evaluación de alguna práctica agrícola en estudios futuros, de la evaluación, digamos, de una determinada práctica agrícola en el sentido de que sea o no nociva o contraproducente para la conservación. Démosle adelante, por favor, Andrés. Ok, el otro aspecto que se trató fue, y que era importante, de hecho, era el patrón de actividad. Si recuerdan en los artículos para España, bueno, ellos fueron un horario determinado a monitorear sus reptiles, porque en Europa tienen muchos estudios ecológicos, es decir, saben en qué momento del día son más activos los saurios que allí se encuentran. En el Ecuador y de hecho en el neotrópico en general, hay muchas cosas que simplemente no se conocen. Parece ser que algunas especies neotropicales tienen 2 picos de actividad. ¿Esto por qué es importante? Porque yo debo concentrar mis esfuerzos en una determinada hora del día para hacer monitoreos. Básicamente lo que estoy tratando de decir con el primer artículo y el segundo artículo que estoy comentando es que la información de base para lograr algo como lo que se ha hecho con la Universidad de Córdoba en España, para lograr esto debemos conocer, primero, qué método era el más efectivo. No se conocía y tuvo que ser parte de la investigación. Segundo, ya no solo el método, sino en qué momento del día ir a monitorear estos animales, porque recordemos que los saurios son animales ectotérmicos, es decir, que dependen de la temperatura ambiental para
para realizar sus actividades cotidianas, digamos, o sea, en suma lo que conocemos como ritmos circadianos. Y esto fue el objetivo principal también uno de los objetivos de esta investigación. Estos dos artículos se encuentran ya enviados y están siendo revisados en este momento, pasando por una revisión por pares. Démosle adelante, por favor, Andrés. Ok, hay un momento. Entonces, igual que para el anterior, se monitoreó tanto en época seca como en época lluviosa y en diferentes franjas horarias a lo largo del día. Démosle adelante, por favor. Ahora, básicamente lo que tenemos aquí es el pico de actividad de Stenocercus iridescens. Les comenté que la única especie de saurio que encontramos en un número suficiente para poder hacer inferencias estadísticas fue justamente la lagartija iridescente de la costa. Y vemos cómo, curiosamente, es más activa hacia el crepúsculo, en lugar de hacia el mediodía, como mucha literatura para otras latitudes reportan. Es decir, dado que los reptiles son ectotérmicos, lo que ocurre en otras latitudes es que son más activos en las horas hacia el mediodía. Pero no solo eso, hubo alguna otra sorpresa que nos hemos encontrado. Si le damos más adelante, Andrés. Allí, un momento. Ok, recuerden que monitoreamos tanto en época seca como en época lluviosa, ¿no? Lo que vemos aquí básicamente es que si vemos la temperatura, ¿no es cierto?, dentro de las variables analizadas, la temperatura no resulta significativa como si la heliofanía y la heliofanía, debo de explicarlo un momento, es las horas luz que se tiene a lo largo de un día, ¿ok? De algún modo es una medida relativa a la radiación solar, ¿ok? Si se quiere. Lo que vemos en estos reptiles, curiosamente, es que no es la temperatura la que condiciona que el saurio salga o no de su refugio, o que sea visible o no, que sea contado o no. Lo que condiciona esto, básicamente, es la heliofanía. Esto independientemente de la época del año. ¿Ok? No, perdonen, no independientemente de la época del año. Esto es más marcado en una determinada época del año. Eso es. Démosle, por favor, adelante. Aquí, un momento. Entonces, lo que vemos aquí básicamente es, en este scatter plot, es las dos épocas, la época seca, la época lluviosa, y cuán activa básicamente fue Stenocercus iridescens en cuanto a la heliofanía, ¿ok? Y lo que vemos es que durante la época de lluvia no hay básicamente ningún cambio. Eso lo habíamos visto también en la tabla anterior. No así en la época, perdón, si en la época de lluvia no hay mayor cambio, no así en la época seca, ¿ok? Lo que ocurre básicamente en la época seca es que a mayor heliofanía, las lagartijas son menos activas. Estos saurios son menos activos, ¿ok? Y esto es bastante curioso y podría tener algunas explicaciones, de hecho. Una que estamos analizando, que hemos propuesto tiene que ver con la capacidad termorregulatoria de estos animales. Los saurios neotropicales, al no estar de algún modo condicionados por constricciones de tipo ambiental, por no haber estado históricamente condicionados a eso, puede que sean menos capaces de termorregular, ¿ok? Son menos eficientes a la hora de termorregular en comparación con
con saurios de otras latitudes. ¿Okay? Esa es una probable. La otra podría tener, que igual está relacionada, tal vez tenga que ver con el calor, por ejemplo, específico del agua. En la época lluviosa tenemos mucha más humedad cargada en el ambiente que durante la época seca. Y recordemos que el calor específico del agua es bastante elevado. Esto quiere decir que los animales podrían rápidamente ganar o perder calor, ¿no es cierto?, en presencia de humedad, que es lo que tenemos más alto, obviamente, en la época lluviosa, no así en la época seca. Y este es un dato curioso, interesante, y hay algunos artículos ya para el Ecuador que empiezan a hablar de estos temas de termorregulación. Démosle por favor más adelante. Ok, solo para concluir un poco dentro de hablar de estos dos artículos, vimos cómo el transecto lineal resulta mucho más efectivo que las trampas Pitfall. Stenocercus iridescens resultó ser la especie más abundante con la que se pudo hacer algún tipo de inferencia estadística y se estableció su rango de actividad, cosa que tampoco había sido establecida para el país. Démosle más adelante. Ok, un tercer artículo en el que estoy trabajando en este momento, pero que no ha sido enviado todavía, tiene que ver con la comparación de cultivos orgánicos versus la producción tradicional. Estoy utilizando plátano, musa paradisiaca y maracuyá, Passiflora edulis, y 3 repeticiones por cada uno de estos tratamientos, obviamente tanto en época seca como en época lluviosa, lo que suman como 48 transectos diferentes, ¿no? Démosle adelante, por favor, Andrés. Ok. Esta parte del estudio se llevó a cabo en el Cantón El Carmen, dentro de este biocorredor que yo les he hablado de Chocó-Darién, ¿no es cierto? Y démosle más adelante, no hay mayor cosa aquí. Ok. Básicamente lo que estamos analizando en este momento, utilizando algunos índices de biodiversidad, es que no es tanto la época como el tipo de cultivo lo que condiciona que se encuentre la riqueza de herpetofauna de los diferentes sitios. Dale una más adelante, por favor, Andrés. Básicamente lo que estamos encontrando y que se está procesando ahora esta información es que los cultivos orgánicos son mucho más diversos, sí, pero también el número de individuos que se encuentra es mayor. Entonces hay mayor abundancia y mayor riqueza biológica en los cultivos de tipo orgánico. Ya le haremos más fino y veremos si es más diverso el plátano o la maracuyá, porque podría ser también que el tipo de cultivo condicione la conservación, eso en cuanto a refugio, ¿no? Porque la planta cultivada de repente produzca más hojarasca y los animales encuentren más refugio y esto favorezca su conservación. Eso podría ser una explicación, porque encuentren más alimento, podría ser otra, pero la tendencia es clara y lo que vemos básicamente es que en los cultivos orgánicos hay una mayor concentración de diversidad y de abundancia. Es importante también, bueno, en los inorgánicos, pero no necesariamente es que no haya nada, simplemente es que hay menos especies y son todas bastante generalistas. Sí, básicamente pocas especies y estas son generalistas. Ahora, no solo es el hecho de que haya cultivos orgánicos o inorgánicos, hay otro tipo también de prácticas que podrían estar condicionando este fenómeno y es en lo que estamos trabajando para dilucidar un poco esta cuestión. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, dejen, como ocurría en España, márgenes arbolados alrededor de la parcela, ¿ok? El simple hecho de dejar márgenes arbolados o arbustos cerca de las parcelas proveen de refugio, esta práctica provee de refugio a diferentes
reptiles o anfibios, y por supuesto eso favorece la conservación, como les explicaba antes, por la cadena trófica, no solo de estos animales, sino de todo lo que esté por encima de ese nivel trófico. Démosle más adelante, por favor, Andrés. Ok, ahí. Ahora, por supuesto que hay otro factor importante y es el que preocupa. Para diferenciar entre orgánico e inorgánico, lo que hicimos fue simplemente analizar no solo las prácticas agrícolas, sino el uso de determinados agroquímicos. ¿Ok? Y obviamente dentro de la práctica normal, de la práctica, digamos, de la producción tradicional, está muy interiorizado, digamos, el uso del glifosato. ¿Ok? Hay una literatura, amplia literatura científica que nos habla de cómo estos agroquímicos, el glifosato en particular, inhibe el desarrollo de los embriones de anfibios y de reptiles. Entonces, claramente, cuando tenemos una producción tradicional que hace uso de este tipo de productos, eso hace pues que la diversidad y la abundancia de herpetofauna sea mucho menor. Démosle más adelante, Andrés. Ok, quiero finalizar esta charla, este conversatorio agradeciendo a Francisco Sánchez Tortosa y José Guerrero Casado, respectivamente mi tutor y cotutor, a Víctor Centeno, que ex estudiante y amigo que se involucró muy de cerca con toda la investigación, Andrea Narváez, Stephanie Cuadros y Yeltsin Loor por el increíble aporte, sobre todo en la última parte, en el trabajo que hicimos en el Carmen y en las zonas aledañas, a Luis Basurto, Estela Garzón, Ramón Vélez y a todos los productores, valientes productores de maracuyá orgánica que generosamente nos brindaron acceso a sus propiedades para la realización de este trabajo. Y finalizo disculpándome por los inconvenientes técnicos. Lamentablemente no puedo escucharles, así que veamos cómo hacemos para el tema de las preguntas. Muchas gracias por su atención. Bueno, Ramón, le agradecemos por su predisposición Hola, Andrés. en la carrera, por aceptar el expositor de esta charla. Nosotros tenemos interrogantes, entonces le vamos a formular, bueno, tenemos algunas interrogantes que formular a nuestra audiencia. La primera es si los geckos podrían ser considerados como vectores de enfermedades zoonóticas ¿Me por su escuchas? cercanía con Mi humanos. micrófono está apagado, Andrés. Ramón, ¿sí nos escuchas? Creo que sería mejor plantearle a Ramón todas las preguntas a través del chat, escribiéndolas. Aló, Ramón, te voy a leer las preguntas. La primera, ¿los geckos podrían ser considerados como vectores de enfermedades zoonóticas por su cercanía con los humanos? Ramón, escúchame. Estás con el micrófono inactivado. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí Ok. te escuchamos, Ramón. Si los geckos pueden ser vectores de enfermedades zoonóticas dada su cercanía con los humanos, podría ser que sí. A ver,
los reptiles, algunos reptiles, esto está reportado para mascotas, algunos reptiles pueden ser vectores de salmonelas, de las mismas salmonelas que afectan a los mamíferos, pero sin padecer ninguna de las complicaciones que éstas les causan a los mamíferos, ¿no? Esto es interesante porque hay una especie que básicamente cuyas poblaciones están aumentando o aparentemente están aumentando de manera exponencial. Es difícil decirlo porque faltan estudios, es decir, no hay estudios previos que me digan cuál era la población antes. Esta especie es Philodactylus resi, que es el gecko que vemos en las casas en la costa ecuatoriana, muchas veces incluso en ambientes hospitalarios. Y claro, tenemos ¿cómo decirlo? Pensamos que por el hecho de que son depredadores de insectos, son necesariamente algo bueno dentro de la casa y lo tenemos allí, pero son animales que producen una gran cantidad, por ejemplo, de heces, y estas podrían entrar en contacto con el ser humano, heces potencialmente contaminadas con salmonela. No se sabe exactamente, pero que puedan serlo, yo diría que sí. Sería interesante hacer estudios en ese sentido. Ahora puedo visualizar el chat, pero no sé si he respondido a la pregunta, si me han escuchado. Sí, muchísimas gracias, Ramón. Tenemos la siguiente pregunta de Ana Rosero Ramírez. Dice, hola Ramón, excelente presentación. ¿En qué zona de Manabí se llevó a cabo el estudio y en qué tipos de cultivo? Ok, en 2 zonas de Manabí, o sea, he hablado de 3 estudios en realidad, ¿no? Los 2 primeros se llevaron a cabo en la zona de Calceta, que es un cantón hacia el centro de la provincia, y básicamente allí no nos concentramos tanto en los cultivos, utilizamos algunas parcelas agrícolas que fueran representativas de un agroecosistema o del agroecosistema de la zona, ¿no? Eso para esta zona de Manabí. Y la parte en la que se comparan cultivos orgánicos con inorgánicos se llevó a cabo en el cantón El Carmen, al norte de la provincia de Manabí. Y bueno, se comparó el musa paradisiaca, que es el plátano verde, y la maracuyá, tanto orgánica como inorgánica. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta tiene y dice así, ¿qué pasa con la abundancia de individuos y especies de serpientes en cultivos que atraen a roedores? Buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. No lo sé. Básicamente no tenemos datos que nos puedan responder a esa pregunta de manera precisa. ¿Por qué? Las serpientes se mueven, son cazadoras activas y en general tienen áreas no tienen, perdón, áreas donde se alimenten o donde encuentren refugio determinadas como tienen muchos saurios, ¿ok? En el Carmen encontramos en particular algunas serpientes, tanto en cultivos orgánicos como inorgánicos, ¿ok? Y esto obviamente tiene que ver con los roedores, pero los roedores también, las serpientes básicamente están en cultivos porque allí están los roedores, ¿sí? Si tienen alguna predisposición por estar en alguno u otro tipo de cultivo, no podría responder a la pregunta. Lo que sí es claro es que en los cultivos de tipo orgánico la diversidad es mayor, ¿no? Hay una especie que en la zona que es la Botrops asper, que es la X, que causa accidentes ofídicos, y esta, por ejemplo, sí se encuentra tanto en cultivos orgánicos como en cultivos inorgánicos. Sería interesante que pudiéramos tener un conteo suficiente de esta especie para poder determinar si verdaderamente está
prefiere uno u otro tipo de cultivo. Muy bien, perfecto, Ramón. Muchísimas gracias. Tengo una última pregunta. El resto son un poco de felicitaciones que te hacen llegar algunas personas. Pero la pregunta dice así: ¿cuál es la aplicación entonces en materia de conservación del estudio de la zoología silvestre en ecosistemas agrícolas en el Ecuador? Continúa así: los dos reptiles que mencionan son bastante generalistas y oportunistas de ecosistemas alterados. ¿Hablamos de conservación de estas especies o conservación de agroecosistemas? No entendí bien la implicación. Refiriéndose a las parcelas en calceta, creo que se refiere a Stenocercus iridescens y ameiba. Sí, efectivamente son especies generalistas. Como dije, una de las primeras cosas que llamó poderosamente la atención fue el hecho de que no encontramos, o al menos no en números suficientes, otro tipo de reptil, sino estas. Estas eran las que dominaban en la zona. Una cosa importante que no mencioné, y es importante haberlo hecho. Teníamos una zona de control en la que monitoreábamos también. Y en esta zona de control fue donde encontramos las otras especies de reptiles, pero básicamente eran iguana y un anolis que no pudo ser identificado hasta el nivel de especie. En todo caso, eran cuatro especies nada más. Y hablamos de que esta zona de control era un bosque relativamente bueno. Entonces, para hacer inferencias respecto al agroecosistema, ¿no? Puede que esto tenga que ver con uso de agroquímicos. No estamos seguros en su totalidad, pero sí que es algo importante, es algo importante. Es una observación interesante, sí, y sí, no sabría cómo contestar a la pregunta, pero es importante que hagamos estudios para determinar si estas especies se pueden conservar o no igual dentro de los agroecosistemas, independientemente de que sean oportunistas o no. Recordemos que como eslabón dentro de la cadena trófica, sirven de alimentos también para otras especies, ¿no? Perfecto, Ramón. Te agradezco mucho por tu respuesta. Tengo una última inquietud para ya poder despedirnos. De Li Wei es un amigo mío de China, de hecho. ¿Cuál es la afectación a largo plazo en zonas de monocultivos que han desplazado a los animales nativos? ¿Y en qué afecta el uso extensivo de glifosato en esas áreas? Bueno, gracias por la pregunta. Es importante. A ver, a largo plazo, obviamente, si desaparecen estos reptiles, estos saurios, recordemos que estos saurios se alimentan además de insectos. Entonces, su presencia por default implica un control biológico para insectos en general, ¿ok? Si estas especies desaparecieran, lo que cabría esperar muy probablemente es que las poblaciones de insectos se disparen. Ahora, si para controlar aquello utilizamos glifosatos, utilizamos otros agroquímicos, vamos a degradar sin duda el ambiente circundante, pero no solo. Estos agroquímicos muchas veces tienen en sus formulaciones metales pesados, ¿ok? Que pueden afectar también la salud humana, y por procesos de bioacumulación, ¿ok? Estos metales pesados terminarán dentro de nuestro organismo, porque vendrán las lluvias que los llevarán a los riachuelos. Algunos metales pesados son bastante móviles, y bueno, y entrarán en contacto con especies del río, y muchas poblaciones tienen un contacto importante con especies fluviales, y muy probablemente terminarán dentro del organismo de las personas por estos procesos de bioacumulación. Entonces,
sería interesante hacer estudios al respecto, analizar la bioacumulación en estos diferentes tipos de ambientes donde se utilizan estos agroquímicos. Muy bien, Ramón, te agradecemos una vez más. En relación al tiempo y a los problemas que hemos tenido de conectividad, quisiera agradecer por parte de la carrera de biotecnología, por parte de la Universidad de las Américas, tu iniciativa y tu colaboración para poder profundizar un poquito más en el webinar. Creo que en pantalla también están tus papás, les mando un gran saludo, no se han de acordar de mí. Hace tiempos fui por el Carmen y me da gusto verlos por ahí en pantalla. Entonces, muchas gracias, Ramón, y nos estamos viendo en otra ocasión.